de una persona que aprende a depender de una palabra de promesa de Dios y asume el presente sin que se debilite su esperanza por las contingencias negativas de la vida, es que aparece el pueblo cargado de esperanza, movido por la esperanza, alimentado de esperanza, sostenido y enriquecido por la esperanza. Es el pueblo que hace de la espera su mayor estímulo para encontrar cada vez un mejor mañana y un respeto. Es el que llama las cosas que no se ven como si fueran. Romanos 4:17. Saludo cordial para todos y bienvenidos a Palabras para una vida abundante. Hablemos hoy de la esperanza. Y es que la presencia o la ausencia de la esperanza hace la distinción entre los grandes y los pequeños, entre los tranquilos y los desesperados. La esperanza es el territorio básico de nuestra salvación. Por tanto, para la vida temporal como para la vida eterna, la esperanza es definitiva. Quiero motivarles a aprender a esperar, como dice el salmista en el texto del Salmo 31:24, esforzados todos vosotros los que esperáis en Jehová, y tome aliento vuestro corazón. Hablar de la esperanza en esta sociedad donde el caos hace presencia es para muchos una locura, pero yo diría que la locura está en no tener esperanza. Y esto ya es la tragedia del ser humano, consecuencia de vivir ausente de Dios. Porque la esperanza se inicia en la vida humana cuando cada ser humano cree que Dios es omnipotente, que es todopoderoso y que todo lo tiene bajo control. Les hablo de esa esperanza porque es un territorio que nos llena de paz, que nos hace activos. Como dijera el apóstol Pedro en el capítulo 3 de su primera epístola, en el versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Tres cosas importantes encontramos en este texto. Primero, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Esto es, estén listos para la acción. Segundo, mantengan la sobriedad en el espíritu. Y tercero, que es el tema de hoy, tengan una esperanza completa en la gracia que nos ha revelado el Señor Jesucristo. Y es que ningún ser humano puede soportar todos los problemas propios y externos sin dañarse, al menos que tenga esperanza. Es que cualquiera que ve el mundo con seriedad podría, mientras piensa en la injusticia y en la falta de significado y en el sufrimiento y en la destrucción, perder la paz. Ver cómo el caos predomina en este mundo. Y es allí donde la esperanza se abre como una puerta que nos lleva a una buena relación con Dios para seguir viviendo con valentía por encima del dolor y siendo a una alternativa para otras personas. El mundo se debate en medio de la tragedia de una engañosa esperanza que no salva. Por eso es una sociedad que cría seres humanos débiles para enfrentar los embates de la vida. Son personas circunstanciales, carentes de valores, seres humanos intrascendentes y sin armas para enfrentar las frustraciones, personas incapaces para enfrentar las pérdidas, llenos de temores y miedos, especialmente miedo a la muerte. La trampa está en hacer de lo inmediato el fundamento y sustento de la vida. Es lo que se puede denominar la enfermedad de lo inmediato. Enfermedad que no se diagnostica por la psicología ni la psiquiatría. En términos de fe, podríamos decir que sí es una enfermedad porque se puede decir que la persona saludable
es la que fundamenta su vida en la esperanza, no en la inmediatez. Es la persona que descubre que lo grande no se construye fácil ni rápido. Se necesita concentración, disciplina, fe y se necesita un más allá. Normalmente se quiere todo ya. Si no se logra ya, entra el desespero y la depresión. Solo se cree en lo que se tiene a la mano y, como dice el dicho, es mejor pájaro en mano que 1000 volando. Esto evidencia la incapacidad para ver más allá. Y ver más allá es la esperanza del que cree que en Dios lo mejor está por venir. Una persona esperanzada descansa en Dios, descubre que todas las posibilidades están en Él y no en lo que tengo en la mano. Fijarse solo en lo inmediato es una forma muy pobre y limitada de verse en la vida. En el libro de Romanos, en el capítulo 8, el versículo 24 y 25, en la versión de la Biblia Latinoamérica, hay un texto muy interesante que dice así: perseverar en la esperanza es lo que nos salva. Pero ver lo que se espera ya no es esperar. ¿Cómo se podría esperar lo que se ve? Pues bien, esperar cosas que no vemos significa tanto constancia como esperanza. Parece muy interesante la forma como deja ver ese texto esa esperanza que nos salva. Según ese texto, la esperanza nos salva, indicando que la falta de esta es la condenación a vivir solo en lo inmediato, en lo que se ve. Lo que se ve no es garantía para vivir, y menos para saber tener una trascendencia en el más allá y para descansar, para saber morir. Por lo tanto, es más importante una promesa de Dios que todos los logros que un pueblo o una persona logre alcanzar en un momento dado en su vida. Para el desarrollo entonces de la esperanza, se necesita vivir a Dios, tener a Dios, y cuando esto se logra, de lo más estéril viene la abundancia. Hay un texto en el libro de Hebreos, capítulo 11, el versículo 11 al 14, que dice de la siguiente manera. Dice: por la fe también Sara, siendo estéril, recibió fuerza y concibió y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque lo que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. El texto indica algo muy interesante. Siendo Sara una mujer estéril, sin embargo de ella sale una gran descendencia. Y de un hijo casi muerto salieron como las estrellas. Estas personas eran personas de esperanza, no recibieron todo, pero lo miraron de lejos, lo creyeron, lo saludaron, convencidos de ir a un lugar definitivo. Esto llenó de gozo sus vidas, y no precisamente por lo que tenían, sino por lo que esperaban. Podemos decir que es el estilo particular de Dios, criar a sus hijos y a su pueblo en la espera. Aunque siempre recibimos cosas y tenemos la bendición en muchos hechos y en muchas cosas recibidas, pero lo más grande está en lo que esperamos. Los cristianos desarrollamos la visión de una espera, y es una espera que supera las fronteras de este mundo.
es el pueblo que cree en esperanza contra esperanza para ser tan grande como lo que se espera. Y lo que indica el libro de los Romanos, en el capítulo 4, el versículo 18, que dice así, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será su descendencia. La contraesperanza es la pobre seguridad en las cosas que se ven, en las cosas que se creen tener seguras. El patriarca Abraham es un gran ejemplo. No se fijó en lo que tenía, sino en lo que Dios le prometió. Salió renunciando a lo que tenía y busca una tierra prometida. Cuando llegó a esa tierra no se acomodó, siguió esperando mucho más y llegó a entender que su tierra no era una condición física, sino era la promesa de Dios, suficiente garantía para él seguir viviendo. Entonces Abraham no se salvó en lo que tenía, sino en la espera. Fue así como Abraham dio origen a un pueblo de fe y se convirtió en el padre de los creyentes. De igual manera hoy quiero, amigos y hermanos, que entendamos que no es nuestro negocio, no es nuestro estudio, no es nuestra familia la garantía definitiva de salvación, como sí lo es la esperanza que tenemos en lo que Dios ha prometido. Solo la esperanza en Dios nos salva, y nos salva de ser esclavos de la vulgar codicia de vivir en el placer de lo inmediato, del orgullo por lo que se posee. Porque cuando no hay hambre del más allá, nos engaña el más acá. De manera que no hay mañana para el que no espera. Y esa es la dura tragedia de morir sin lograr antes desarrollar la esperanza. Esa falta de esperanza se ve, en la poca responsabilidad con lo que se asume o como se asume la vida, en la actitud descomprometida, por ejemplo, frente al servicio por el prójimo, en la actitud crítica de las cosas que no nos gustan en el momento, la exagerada intención de acumular, de estar cuidando lo que se cree es propio. Por lo tanto, vamos a cambiar la visión y vamos a vivir una vida nueva, sostenidos en la esperanza, como nos lo enseñó Jesús. Jesús condenó en los que lo seguían el interés de seguirle solo por la comida de cada día y les dijo, eso se lo da el Padre aún sin pedírselo. De manera, amigos y hermanos, que la esperanza es lo que nos sostiene y nos hace fuertes, nos ayuda a ser personas con respuestas a este mundo desesperanzado, a este mundo sin esperanza, a este mundo sin Dios. En la primera epístola del apóstol Pedro, en el capítulo 1, el versículo 3 dice, bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Este texto nos indica que sí tenemos una esperanza de nacer, de crear una esperanza viva, pero también significa que es posible que hayan esperanzas muertas, y son las confianzas y las esperanzas en lo inmediato. La esperanza muerta sería la vida sin Cristo. El apóstol Pablo hace referencia a esa condición perdida cuando dice que vivíamos sin esperanza y sin Dios en el mundo. Vivir sin Dios entonces es vivir sin esperanza, tener a Dios es tener esperanza. Mientras la gente ve sus metas alcanzadas en lo inmediato, para el pueblo de Dios aún queda una promesa que esperar, unas metas que cumplir, porque vemos la palabra de Dios como el territorio único para desarrollar esperanza en nuestro peregrinaje por este mundo. Así que para todos, no a la desesperación, sí a la esperanza.
Recalquémoslo en nuestra vida y digámonos nosotros mismos como se lo decía el salmista: alma mía, en Dios solamente reposa, porque de Él es mi esperanza. Salmo 62:5. Le invito a orar y a dar gracias a Dios, no por lo que tenemos, por lo recibido, que ya es mucho. Hoy démosle gracias a Dios por lo que podemos esperar en Él. En Él nuestra vida tiene futuro, nuestra familia, la iglesia, la humanidad, en Él tenemos paz. Por eso oremos de esta manera. Gracias Dios por la bendición de hoy poder contar con su palabra, que se convierte en el territorio que nos llena de esperanza. Y aunque vemos el panorama presente difícil en ciertas cosas, tenemos una esperanza que tus promesas se cumplen, una esperanza maravillosa que nos sostiene, una esperanza de vida, una esperanza eterna. Gracias a Dios por tratarnos de esta manera y por formarnos para convertirnos en hombres, en pueblos llenos de esperanza. En Cristo Jesús. Amén. Amén.